Nueva York, la ciudad de los sueños. A pesar de no ser la capital de los Estados Unidos, es con diferencia la ciudad más emblemática de la nación. Esta ciudad ha sufrido alguna de las catástrofes económicas y sociales más importantes de la historia. El crack del 29, los atentados del 11S, la gran crisis financiera del año 2008, entre otros muchos eventos importantes. Pero ahora está siendo amenazada por un nuevo fenómeno, una nueva amenaza que está provocando una crisis fiscal, bancaria y social con muy pocos precedentes. La crisis de la jornada de los 3 días. Sí, suena a coña, pero dejadme que os explique. La pandemia supuso un cambio muy importante en la vida de muchas personas, no solo por la crisis sanitaria, sino por la forma en la que tuvimos que adaptarnos al trabajo. El teletrabajo surgió como una solución a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria y se ha quedado lejos de ser una mera solución temporal. Si bien el teletrabajo ha disminuido respecto a las cifras registradas durante el punto álgido de la pandemia, estas siguen siendo significativamente superiores a las que había antes de esta, y pocas perspectivas hay de que esto se vaya a revertir. Esto es un patrón que no solo se detecta en la ciudad de Nueva York. Grandes centros financieros como Tokio o Londres están pasando por el mismo proceso, y hoy vamos a ver hasta qué punto es grave esta crisis de la jornada de los 3 días. El nombre nos lo hemos inventado, ¿vale? No es que la estén llamando así, pero bueno, dejemos esto de lado, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La migración a las grandes ciudades ha sido un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Grandes puntos de inflexión, como la revolución industrial, han provocado estos desplazamientos masivos de personas con el único objetivo de lograr una mejor vida para ellos o para su familia. Esto de aquí provocó un fenómeno que nos es familiar a muchos de nosotros, como es el vaciamiento de pueblos y pequeñas ciudades. En España, lo que se conoce como España profunda, tiene serios problemas demográficos, una población cada vez más envejecida, ya que los jóvenes se ven atraídos por las grandes oportunidades que te ofrecen las grandes urbes. Esto puede sonar hasta cierto punto romántico, donde millones de jóvenes salen de su nido para intentar buscarse una vida mejor, pero tiene una cara oculta que seguramente muchos de vosotros hayáis vivido. La gran saturación de la ciudad ha hecho que esa visión romántica se vaya diluyendo poco a poco. En las zonas más caras como Manhattan, el alquiler mediano ascendía a los $4.400 mensuales, mientras que la renta mensual promedio de esa región se situó cerca de los $5.500 mensuales. Evidentemente todo depende de la zona en la que estemos. El alquiler promedio de la ciudad es de alrededor $4.000 mensuales, pero si nos vamos a zonas como Queens o Bronx, nos encontraremos de alquileres ya por debajo de los $2.000. Muchos se han visto atraídos por los enormes salarios que se pagan en esa ciudad, pero a medida que ésta se masificaba, el coste de vida se disparaba. Encontrar un apartamento cerca de las grandes oficinas es un privilegio que ya muy pocos se podían permitir, obligando a los nuevos a buscar vivienda cada vez más alejada, incrementando de forma sustancial el gasto en transporte y el tiempo empleado para ir a trabajar. Pero cuando todo esto parecía que iba a saltar por los aires, en cualquier momento llegó la crisis del coronavirus y la implementación del teletrabajo. La masificación de la ciudad no solo tiene la cara negativa para los trabajadores que se ven obligados a ir a vivir ahí. Los múltiples negocios establecidos viven de esa masificación en la ciudad, pero desde el año 2020 todo cambió. Como ya hemos visto en un gráfico al principio de este vídeo, el teletrabajo está bastante lejos de sus números prepandemia, pero si desgranamos más los datos, vemos que de junio a diciembre del año 2022, los viajes realizados los lunes y los viernes alcanzaron solamente el 35% de los niveles prepandemia. Como veis en el siguiente gráfico, muchas de las grandes oficinas parecen llenarse solamente los martes, miércoles y jueves, y tampoco es que lo hagan al 100%. Esto es algo evidente. Si tienes la posibilidad de teletrabajar, no solamente tienes la tranquilidad de estar en tu casa trabajando, y es que también ahorras bastante en costes de transporte. Según una encuesta, algunas personas se ahorran hasta el 50% del gasto en transporte desde la implementación del teletrabajo. Pero aparte de esto, también te permite irte más lejos de la ciudad.
ya que como solamente tienes que pasarte 3 días ahí, a lo mejor te compensa irte a vivir más lejos. La ciudad de Nueva York solía ser una ciudad caótica las 24 horas de los 7 días de la semana. Esto ha cambiado radicalmente. Ahora ya no hay esa enorme saturación en los metros a primera hora de la mañana. Antes de la pandemia, el metro tenía alrededor de 5,4 millones de usuarios diarios, cifra que ha caído a los 2,4 millones, más de la mitad. Y aquí es donde empiezan los problemas para la ciudad. Para las personas que están teletrabajando, esto es un enorme alivio tanto mental como financiero. Pero como hemos dicho, muchos negocios dependían de esta gran afluencia de personas que tenía esta ciudad. Muchos negocios han comenzado a cerrar los lunes sus establecimientos ya que no les compensa abrir esos días. Se calcula que un trabajador promedio se gastaba alrededor de $4.600 al año en comida, compras, entretenimiento, y con la drástica reducción de personas que hay ahora mismo, disminuyen los ingresos de muchos locales. Y si nos ponemos a tirar del hilo, nos damos cuenta de que esto es un efecto dominó. Se reducen los ingresos de los locales, tienen que hacer recortes de costes, es decir, en su mayoría recortes de personal, ya sea vía despidos o rebajas salariales, incrementando así el malestar de los trabajadores. Se calcula que la caída de ingresos está alrededor de los 12.000 millones de dólares. Esto si sumamos todo el gasto que hacían esas personas que se han ido en bares, restaurantes, etc. Y no solamente hablamos de caídas en el comercio local. Si hay algo que caracteriza a Nueva York es la vasta cantidad de oficinas y despachos existentes para trabajar. Edificios enteros dedicados al trabajo de oficina han visto cómo la asistencia solo llega al 43% respecto a los datos previos de la pandemia. Y si habéis visto el vídeo que sacamos la semana pasada, que tenéis en la descripción, hablando del posible terremoto bancario que puede haber en marzo, sabéis que este vaciamiento de las oficinas tiene mucho que ver. Las oficinas quedan vacías y estas generaban alquileres para las empresas. Ahora sus ingresos se han reducido, pero aún deben devolver el préstamo que solicitaron para la construcción de estas oficinas. Y ya vimos casos como el banco de New York Community Bancorp que están altamente expuestos a este tipo de préstamos. Por eso insistíamos tanto en ese 11 de marzo, donde la Reserva Federal pone fin a ese programa BTFP, que ya está explicado en ese vídeo. Insisto, lo tenéis en la descripción. Esto de aquí genera una disminución en el valor de las oficinas, haciendo que estas empresas vean cómo sus activos se van reduciendo. Algunos investigadores han modelado que el valor de estas oficinas han podido caer hasta un 40% de su valor original. Acordaros del ejemplo que pusimos la semana pasada. La Junta Canadiense de Inversiones en Pensiones Públicas vendió una participación del 29% en un bloque de oficinas en el centro de Manhattan a Boston Properties por solamente $1, después de haber invertido 71 millones de dólares en ese edificio. Esto de aquí no solo tiene efectos sobre un hipotético colapso bancario, que estén expuestos a este tipo de préstamos, y evidentemente las empresas que han pedido ese préstamo y ahora tienen que comerse ese edificio. Aparte de eso, hay otro efecto que a lo mejor no estáis teniendo en cuenta: el efecto fiscal. Esta crisis, por llamarla de algún modo, ha supuesto una reducción en la recaudación de 5.000 millones de dólares, que es aproximadamente el 5% del presupuesto de la ciudad. Y precisamente a nivel fiscal, esta ciudad no está pasando su mejor momento. Se ha desatado una crisis social debido a la masiva llegada de inmigrantes. Y sí, ya sé que algunos ahora me vais a decir que me estoy contradiciendo. Y es verdad, parece haber contradicción. Hay un problema porque la gente se va y a la vez hay un problema porque hay gente que viene. ¿Cuál es el sentido? Tranquilos, no es tan contradictorio como parece. En primer lugar, las personas que se han ido siguen trabajando, solo que lo hacen desde la distancia, por tanto no han liberado nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, los inmigrantes que llegan no están cualificados para optar a estos puestos de trabajo. Precisamente pueden ocupar los puestos laborales que están sufriendo la falta de ingresos. Así que hay tremendo problemón. Claro, el gasto que hace la ciudad para intentar acoger este tipo de inmigración, que muchos de ellos acaban en la calle, se va disparando y los ingresos van cayendo. También hay que tener en cuenta la demografía. La generación baby boom se está empezando a retirar del mercado laboral, encareciendo así el gasto público, sobre todo en lo que se refiere al gasto sanitario. ¿Gasto médico en Estados Unidos? Sí, por mucho que les sorprenda a algunos, Estados Unidos es de los países que más invierte en sanidad, pero eso es otro tema. Decía Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia,
El proceso de mutación industrial revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo constantemente las estructuras antiguas, creando constantemente nuevas. Este proceso de destrucción creativa es la esencia del capitalismo. Esta famosa frase de Schumpeter podría aplicarse en cierto modo a lo que está pasando en Nueva York y en todas las grandes ciudades. La implementación del teletrabajo revoluciona la forma de trabajar, haciendo que ya no sea obligatorio vivir en los grandes centros para disfrutar de las oportunidades que se te ofrece, provocando ese cambio estructural que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo, destruyendo la estructura anterior. El teletrabajo ha llegado para quedarse y parece que será la solución, al menos parcial, a uno de los grandes problemas, que es la masificación de la gran ciudad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.